Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a la presentación de los trabajos de área de síntesis de actuaría. En esta ocasión tenemos el trabajo de Adrián Octavio Díaz Gaxiola con el título del calentamiento global en México. Relación entre los gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas y fenómenos naturales. En el marco también de la materia de ciencia de datos a cargo del doctor Lázaro Bustio Martínez, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Adelante, Adrián. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como menciona Antonio, el día de hoy presentaré el tema el calentamiento global en México, relación entre los gases de efecto invernadero y el aumento en las temperaturas y fenómenos naturales. En la presentación de hoy podrán ver un análisis de las temperaturas medias, mínimas y máximas en nuestro país, así como también de los niveles de precipitación, de las sequías y de los ciclones que han impactado nuestro país. También se verá un análisis de la relación entre la temperatura media con el nivel de precipitación, cantidad de sequías y ciclones en nuestro país. Además, habrá un análisis del inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como también un análisis de la relación entre los gases emitidos y la temperatura media en México. Finalmente, se presentarán algunas propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en México. La metodología de investigación que se llevó a cabo fue la obtención de los datos necesarios, la limpieza y trazado de los mismos, un análisis exploratorio de los datos, se identificaron tendencias en los datos estudiados, así como la relación entre las temperaturas medias y los fenómenos hidrometeorológicos estudiados, la relación entre las temperaturas medias y las emisiones de gases y finalmente las propuestas para reducir los gases como se mencionó anteriormente. El motivo por el cual se eligió este tema fue de que mucha gente en nuestro país no está consciente de que el calentamiento global es una de las amenazas más importantes al mundo como lo conocemos, el cual trae muchas consecuencias negativas, tales como pérdida de una falta de acceso al agua, daños, olas de calor extremas, entre otros daños, además de que el gobierno juega un papel importante para combatir el cambio climático, y el cual actualmente pues no está haciendo lo suficiente para combatir este cambio climático, como se puede ver por la iniciativa de reforma eléctrica propuesta, que se quiere relegar la generación de electricidad a partir de fuentes limpias y dar prioridad a las centrales contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad. Pasamos a la sección de temperaturas. El aumento global de las temperaturas. Como podemos haber sentido en los últimos años, el mundo se está calentando. Las lecturas de los termómetros en todo el mundo han ido en aumento desde la revolución industrial y las causas son una combinación de la actividad humana y cierta variabilidad natural, con la preponderancia de evidencia que dice que los humanos son los principales responsables. En esta sección analizaremos estas tendencias con los datos de México, para los cuales se utilizaron los datos de la Conagua, de las temperaturas mínimas, medias y máximas a partir de 1985 hasta el 2020. Primero, como podemos ver, las 20 temperaturas medias mayores registradas en este periodo de tiempo, podemos ver cómo los años más recientes, tales como 2020, 2019, 2014, son los que tienen las temperaturas medias mayores registradas en los estados como Sonora, Tamaulipas, Campeche, Sinaloa, Tabasco. Como podemos ver a partir de aquí ya podemos ir viendo cómo en los últimos años se han habido temperaturas muy altas. Después junté las 500 temperaturas medias mayores registradas entre 1985 y 2020 para identificar en qué estados se encuentran distribuidas. Como podemos ver en los estados de Sinaloa, Sonora, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, encontramos una mayor cantidad de temperaturas medias muy altas. Como alguien que vive en el estado de Sinaloa, les puedo confirmar que hace demasiado calor en este estado. Ahora las mismas 500 temperaturas máximas mayores distribuidas por año, y también podemos ver cómo en los últimos años se encuentra una mayor cantidad de temperaturas medias mayores, tales como 2019, 2015, 2016, 2020, y si esto no es suficiente, podemos ver por lustro cómo el último lustro es el que mayor cantidad de temperaturas medias mayores tiene registrada, después 2010, 2015, y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ir viendo cómo las temperaturas medias mayores han ido en aumento en los últimos lustros.
Aquí podemos ver el incremento de las temperaturas medias por lustro y por entidad. Como podemos ver, la gran mayoría de lustros en las entidades ha habido un aumento de la temperatura media. Y si prestamos atención a la última columna, podemos encontrar el incremento promedio de la temperatura media por lustro. Podemos ver cómo, en efecto, hay un aumento de las temperaturas medias. De la misma manera, en el resto de las entidades, como las temperaturas medias han ido en aumento cada lustro. De la misma manera, en el país, podemos ver en última fila cómo ha ido un aumento de la temperatura media. Después tenemos las tendencias de las temperaturas, para los cuales se utilizó un modelo de regresión lineal, donde podemos ver con tan solo la línea, las curvas encontradas, podemos ver que tiene una pendiente positiva. Podemos ver cómo, en efecto, las temperaturas medias han ido en aumento. De la misma manera, las temperaturas mínimas y máximas, a pesar de que estas últimas dos no siguen una tendencia tan uniforme como las temperaturas medias, podemos ver también cómo han ido en aumento en los últimos años. Podemos ver por entidad, podemos ver la Ciudad de México bajo la izquierda, como en efecto también ha ido en aumento en los últimos años las temperaturas. Aquí tenemos las demás entidades. Tenemos también cómo las temperaturas nacionales han ido en aumento. Entonces, en efecto, como podemos ver, las temperaturas han ido en aumento en los últimos años en nuestro país. La siguiente sección consiste en la precipitación. La relación entre el aumento de la temperatura y la precipitación, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, consiste en que a medida que las temperaturas promedio en la superficie de la Tierra aumentan, se produce más evaporación, lo que a su vez aumenta en general la precipitación. Por lo tanto, se espera que un clima más cálido aumente las precipitaciones en muchas áreas. Además, las temperaturas más altas conducen a una mayor evaporación, por lo que el aumento de las precipitaciones no necesariamente aumentará la cantidad de agua disponible para beber, regar y para la industria. Este último punto es importante y lo veremos más adelante en la sección de sequías. Los datos utilizados son los datos de precipitación de los datos abiertos en México. Como podemos ver, tiene un formato muy similar de las temperaturas. Podemos ver la precipitación mensual por entidad a partir de 1985 hasta el 2020, la cual es medida en milímetros cúbicos. Algo muy similar como lo visto con las temperaturas, tomé las 500 mayores precipitaciones mensuales para ver en qué estados estaban distribuidas. Como podemos ver, Tabasco, la Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Morelos son de las entidades con mayor precipitación mensual que tienen registradas. Entonces es importante que esos estados cuenten con una infraestructura adecuada para evitar inundaciones debido a la gran cantidad de lluvias que suceden. Nuevamente tenemos la distribución de las precipitaciones ahora por año. Como podemos ver, algo similar a lo de las temperaturas, como los años más recientes por lo general tienen una mayor cantidad de precipitaciones mayores. Y ahora por lustro podemos ver, en esta vez el último lustro no es el que está en primer lugar, sino es el de 2005-2010, de ahí le sigue el 2015-2020, pero de todos modos podemos ver cómo por lo general los lustros más recientes son los que tienen una mayor cantidad de precipitaciones. Ahora, las tendencias de la precipitación anual por entidad, como podemos ver, los datos siguen una tendencia, están muy dispersos y no siguen una tendencia muy clara, como podemos ver en estos dos gráficos, que son las precipitaciones anuales de Sinaloa y de Ciudad de México. De la misma manera, la precipitación nacional anual tampoco sigue una tendencia muy clara. Sin embargo, fue posible encontrar una correlación entre la temperatura media y la precipitación nacional mensual. Como podemos ver, hay una correlación del 0.66 entre la precipitación y la temperatura media nacional, lo cual es una correlación algo fuerte, lo cual nos indica una importante relación entre la precipitación y la temperatura media, por lo cual se elaboró el siguiente modelo de regresión entre la temperatura media y la precipitación, donde se puede ver cómo, por lo general, a una mayor temperatura media hay una mayor precipitación registrada. Ahora pasamos a la sección de sequías. La relación entre el calentamiento global y las sequías consiste en que el agua generalmente se evapora más rápidamente a temperaturas más altas. Por esa razón, el clima más cálido puede resultar en suelos más secos. Las temperaturas del aire más altas no solo fomentan las condiciones de sequía, sino que también las intensifican. Los datos utilizados para esta sección fueron provenientes de la Conagua,
consiste en el monitor de sequía en México, que como podemos ver son los municipios donde se registraron una sequía de 2003 a 2020. La categoría de sequías son 5 categorías, van desde D0, que consiste en sequías anormalmente secas, que son una condición leve de sequedad, hasta la sequía excepcional, D4, que es una sequía muy grave con grandes pérdidas de cultivos y un clima demasiado seco. Aquí podemos ver la distribución de las sequías de categoría D0 por entidad. Podemos ver como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán son de las entidades con mayor cantidad de sequías de esta categoría. También de la distribución de las sequías de categoría D1, Oaxaca, Veracruz, Michoacán. D2, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Sonora. De la categoría D3, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua. D4, podemos ver cómo hay una mayor cantidad de estados del norte en esta categoría D4, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa. Esto se debe a que en el 2011 hubo una gran cantidad de sequías muy fuertes en el norte del país. Según el portal Expansión, esta fue la peor sequía registrada en esta región del país en los últimos 70 años. Nos identificaron estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas como los principales afectados. Ahora tenemos la distribución de las sequías por categoría, por trienio, como podemos ver. Las categorías por trienio al parecer no siguen una tendencia muy clara, como podemos ver. Las de D0 a D4. Aquí tenemos D3 y D4, que aquí están muy pequeños. Y aquí tenemos un gráfico con el total de sequías por trienio 2003 a 2020. Como podemos ver, parece que aumenta entre los primeros 3 trienios, después disminuye en el penúltimo trienio y vuelve a aumentar un poco en el último. Aquí tenemos las tendencias de las sequías por categoría en México. Como podemos ver, la categoría, una disculpa, la categoría D0, podemos ver cómo en los últimos años ha aumentado en gran medida esta categoría de sequía en nuestro país. La categoría D1 también podemos ver cómo en los últimos años también ha habido una mayor cantidad de lo usual de estas sequías. Algo similar con las sequías de categoría D2. La categoría D3 podemos ver en el 2011 cómo este suceso atípico de las sequías del norte afectó la tendencia. Sin embargo, podemos ver también en los últimos años cómo ha aumentado un poco, algo similar con la categoría de 4. Y está la tendencia del total de las sequías. Como podemos ver, en los últimos años ha aumentado las sequías. Y aquí tenemos una correlación entre sequías, precipitación y temperatura media anual a nivel nacional. Como podemos ver, tenemos una correlación del 0.31 entre la temperatura media y el total de sequías, el cual no es una correlación muy fuerte. Sin embargo, nos dice que sí existe una correlación entre la temperatura media y las sequías. Y como podemos ver también, la correlación entre la precipitación y el total de sequías es casi nula, de 0.0066. Esto se debe a que un periodo de lluvias por debajo de lo normal no necesariamente resulta en condiciones de sequía. Parte de la lluvia regresa al aire en forma de vapor de agua cuando el agua se evapora de las superficies del agua y del suelo húmedo. Igual como mencioné previamente en la sección de precipitaciones, una mayor precipitación no necesariamente significa mayor agua disponible para riego y cultivo. Y aquí tenemos el modelo de regresión entre temperatura media y el total de sequías. Como podemos ver en algunas ocasiones, una mayor temperatura media significa una mayor cantidad de sequías. Sin embargo, esta relación no siempre se cumple. Ahora pasamos a la sección de ciclones. La relación entre el calentamiento global y ciclones, según los científicos, es que no están seguros de si el cambio climático conducirá a un aumento en el número de huracanes. Hay más confianza en que se espera que las temperaturas oceánicas más cálidas y los niveles del mar más altos intensifiquen su intensidad e impactos. Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar podrían intensificar la velocidad de los vientos de las tormentas tropicales, lo que podría causar más daños si tocan tierra. Es probable que el aumento del nivel del mar haga que las futuras tormentas costeras, incluidos los huracanes, sean más dañinas. Para esta sección, para analizar los datos de México, se utilizó el conjunto de datos de ciclones que han impactado a México entre 1970 y 2020, donde podemos ver los huracanes por categoría y fecha. Las categorías se distribuyen la siguiente. Tenemos DT, que es depresión tropical, TT, tormenta tropical, y huracán categoría 1 hasta categoría 5, que como podemos ver, conforme aumenta la categoría,
el huracán tiene una mayor velocidad y es mayor, provoca mucha más destrucción. Y aquí tenemos los ciclones por categoría en este periodo de tiempo por entidad, como podemos ver Baja California, Veracruz, Tamaulipas en la categoría de T, en la categoría de TT, Veracruz, Baja California, Quintana Roo. Notarán que muchos de estos estados se repiten entre los gráficos, ya que como son estados de costa, pues claramente sufren más impactos de huracanes, como el H3, H4. H5 es un huracán, es una categoría muy extrema, por lo cual hay muy pocos sucesos. Podemos encontrar en Veracruz, Morelos, Sinaloa, Puebla, Baja California Sur, Tamaulipas y Jalisco. Estos estados han sufrido huracanes de esta categoría. Y ahora tenemos la cantidad de ciclones, del total de ciclones de todas las categorías en México entre 1970 y 2020 por entidad. Podemos ver cómo Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa son los estados que más ciclones han sufrido, por lo cual es importante que las autoridades estatales de pues, estos estados tengan las estrategias necesarias para poder minimizar el daño provocado por los ciclones y puedan proveer con una infraestructura suficiente para evitar que se destruyan o se derrumben derivado de estos ciclones. Aquí tenemos los ciclones por categoría a través de los años en nuestro país. Como podemos ver, no hay una tendencia muy clara. Como podemos ver, los datos están muy dispersos. Eso con H1, H2, H3, H4. Finalmente, en el total de ciclones, podemos ver lo que parece algún tipo de tendencia, por lo cual se intentó ajustar un polinomio de grado 2 y grado 3 respectivamente para analizar esta tendencia, pero aún así no es muy clara esta tendencia y la correlación entre la temperatura media y los ciclones de estos años es de 0.46. Sin embargo, si juntamos los ciclones por lustros, podemos ver que hay una tendencia mucho más clara. Podemos ver cómo en los últimos 4 o 5 lustros los ciclones han aumentado y si se busca la correlación entre la temperatura media de estos lustros y la cantidad de ciclones correspondientes, podemos encontrar que hay una correlación muy fuerte, el 0.89, y a partir de lo cual se construyó el siguiente modelo de regresión entre temperatura media y el total de ciclones, y podemos ver claramente cómo a una mayor temperatura media hay por lo general una mayor cantidad de ciclones por lustro. Ahora pasamos a la siguiente sección, que es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, el cual es elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático e incluye pues, las emisiones de todos los sectores del país, los gases y compuestos de efecto invernadero, y se contabiliza en unidades de CO2 equivalentes. Se tienden a multiplicar las emisiones de un gas de efecto invernadero por su valor de potencial de calentamiento global, con la finalidad de comparar los gases entre sí y medir la contribución de cada fuente con el total de emisiones del inventario a nivel nacional. En fin, para tener una unidad equivalente y poder compararla fácilmente entre sí. Y pues aquí tenemos el gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Como sabemos, a medida que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas, estos se acumulan en la atmósfera y calientan el clima, lo que provoca muchos otros cambios en todo el mundo, en la atmósfera, la tierra y los océanos. Debido a que muchos de los principales gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante decenas a cientos de años después de su liberación, sus efectos de calentamiento del clima persisten durante mucho tiempo y por lo tanto pueden afectar tanto a generaciones presentes como a las futuras. El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero se divide en 4 categorías principales, las cuales son energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y residuos. A continuación veremos las emisiones por sector y gas. Como podemos ver en el primer sector de energía, podemos ver que hay una gran cantidad de emisiones de CO2 y cómo han ido en aumento. También tenemos emisiones de metano, óxido nitroso y demás, y carbono negro. Aquí tenemos algunas subcategorías del sector de energía, como actividades de quema de combustible, sector industrial, actividad principal, producción de electricidad y calor, manufactura de combustibles sólidos y otras industrias de la energía, industrias manufactura y de la construcción, residencial, transporte, autotransporte, emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles, petróleo y gas natural, petróleo,
gas natural, quemado el petróleo, vendió el petróleo, quemado gas natural, vendió gas natural. Hay más categorías, pero estas son las que consideré las más importantes. Ahora tenemos las emisiones en el sector 2, que son los procesos industriales y uso de productos. Como podemos ver nuevamente, el dióxido de carbono es el que se encuentra en mayor cantidad, y el dióxido nitroso y una mayor cantidad de gases, pero que se encuentran en menor concentración que los anteriores. En este sector tenemos subcategorías tales como industria de los minerales, producción de cemento, industria química, industria de los metales, producción de hierro y acero, refrigeración y aire acondicionado, aerosoles. La siguiente sección, el siguiente sector corresponde a la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Como podemos ver en este sector, el dióxido de carbono está entre los números negativos a partir del año 2000. Esto es debido a que en el inventario nacional de gases de efecto invernadero también se toman en cuenta las absorciones por parte de bosques, tierra de cultivo. Es por esto que el CO2 está en los números negativos en este sector. Como podemos ver aquí, las emisiones netas resultan de restar las emisiones totales, las absorciones por permanencias de tierras forestales, pastizales y tierras agrícolas, que por ello están en cantidades negativas. En este sector tenemos categorías tales como el ganado, que como podemos ver están altas cantidades de metano, fermentación entérica, el bovino, gestión del estiércol, tierras forestales, que es el que absorbe la mayor cantidad del dióxido de carbono, tierra de cultivo. Y finalmente tenemos el sector de los residuos, que como podemos ver es una gran fuente de metano, como podemos ver en el gráfico, también de dióxido nitroso y de dióxido de carbono también. Y algunas subcategorías de este sector, tenemos el sitios gestionados de eliminación de residuos, tiraderos de cielo abierto, quema a cielo abierto de residuos sólidos, tratamiento y eliminación de aguas residuales. Algunas subcategorías adicionales que no pertenecían a algún sector, pero estaban en el inventario nacional de gases, son el sector de aviación internacional, el sector de búnkers y el sector de emisiones de dióxido de carbono por quema de biomasa. Para recapitular lo anterior, aquí tenemos las emisiones netas de los 10 sectores más contaminantes. Como podemos ver, el sector de energía es el que mayor cantidad de emisiones tiene. De ahí le sigue la actividad de quema del combustible, la industria de la energía, transporte, autotransporte, actividad principal, producción de electricidad y calor, ganado, fermentación entérica, bovino, industrias de manufactura y la construcción. Y de los 10 siguientes sectores más contaminantes que también podemos ver son los procesos industriales y uso de productos, emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles, petróleo y gas natural, residuos, petróleo, entre otros. Estos sectores son importantes ya que como son los que más contaminan, se tomarán en cuenta para las propuestas a continuación. Aquí podemos ver las emisiones netas por gas por año. Podemos ver cómo el dióxido de carbono es el gas que en mayor cantidad se emite. Podemos ver que a pesar de que a partir del 2000 se empieza a contabilizar de manera negativa las absorciones por los bosques, aún así la tendencia vuelve a subir. Podemos ver cómo los gases han subiendo, sobre todo en la recta hasta arriba. Podemos ver las emisiones netas como han ido en aumento en los últimos años. Tenemos 5 gases más comunes, que son el dióxido de carbono, metano, nitroso y el HFC 134. Ahora tenemos la relación entre los gases de emisión y la temperatura media. Aquí hay muchos números, pero prestemos atención a la fila de hasta abajo, donde podemos encontrar la correlación entre la temperatura media y los distintos gases de efecto invernadero. Como podemos ver, muchos de los gases muestran una alta correlación con la temperatura media. Es por esto que se tomaron los gases que tienen una correlación mayor o igual a 0.7 para formar un modelo para predecir las temperaturas a partir de la cantidad de gases emitidos en ese año. Como podemos ver, este modelo se acerca bastante a las temperaturas de los años correspondientes y es por esto que podemos ver la relación entre la temperatura media y los gases de emisión, como ha ido en aumento a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora tenemos algunas propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La primera es, por supuesto, las energías limpias.
ya que según un artículo de Carbon Brief, la huella de carbono de la energía solar, eólica y nuclear es muchas veces menor que la del carbono o el gas. Esto sigue siendo cierto incluso después de tener en cuenta las emisiones durante la fabricación, la construcción y el suministro de combustible. Un gran proyecto que podría servir de mucho a reducir las emisiones de gases es un parque solar en el estado de Sonora, ya que según un estudio de la UNAM, tan solo 1% del territorio del estado de Sonora, que es aproximadamente 180 hectáreas, podría proporcionar toda la energía necesaria en el país, ya que podría ser un proyecto muy útil para esto. Obviamente sería muy caro, pero a la larga valdría la pena para reducir todas las emisiones de gases, ya que la energía solar tiene una huella muchas veces menor que aquella de la del carbón, del gas, de la energía hidroeléctrica y de la bioenergía, por lo cual en efecto se estarían ahorrando muchas emisiones de dióxido de carbono. Algunas propuestas para reducir las emisiones del sector industrial incluyen la eficiencia energética, el cambio de combustible, la combinación de calor y energía, el uso de energía renovable y el uso y reciclaje más eficientes de materiales. Muchos procesos industriales no tienen una alternativa de bajas emisiones existentes y requerirán la captura y almacenamiento de carbono para reducir las emisiones a largo plazo. Otra propuesta que puede servir de mucho para reducir las emisiones del sector de transporte es el transporte público, ya que en Estados Unidos el transporte público ahorra 37 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente, equivalente a las emisiones resultantes de la electricidad generada para el uso de 4.9 millones de hogares. Como podemos ver, sí se ahorra una gran cantidad de, de emisiones, pero por supuesto es necesario para incentivar a la gente a utilizar más el transporte público, es necesario incrementar su disponibilidad, su calidad y otras más tareas que debe hacer el gobierno de nuestro país. Para el sector de ganado, se pueden hacer se pueden tomar las siguientes medidas, tales como incrementar la producción a través de prácticas de cría y salud del rebaño, alimentar al ganado según las necesidades de nutrientes, el compostaje, incluir aditivos en el estiércol para suprimir la actividad biológica no deseada e implementar cubiertas de almacenamiento de estiércol y digestores anaeróbicos. Bueno, finalmente como conclusión, como pudimos ver con todos los datos presentados, todas las gráficas, podemos ver que el cambio climático es una realidad. Y es de suma importancia reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las soluciones propuestas en este proyecto, entre muchas otras, para de este modo controlar el aumento en las temperaturas globales y minimizar los daños que conlleva el cambio climático. Es necesario brindar conciencia a la sociedad acerca de este enorme problema y que todos juntos exijamos a los gobiernos tomar acción y hacer un cambio, ya que muchas de las medidas para combatir el cambio climático no dependen de la población general, aunque por supuesto todos podemos esforzarnos por reducir nuestra propia huella de carbono. Aquí podemos ver el repositorio de GitHub en el que trabajé los diferentes archivos, con el cual procesé los datos y obtuve las gráficas y demás información, si lo quieren checar. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adrián, perdón. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las réplicas con respecto a tus lectores. En este caso quisiéramos invitar al doctor Nelson Muriel, que hará pues, las preguntas correspondientes de tu trabajo. Adelante. Muchas gracias, Toño. Yo, dados los horarios y la logística de Pedro, ahorita preferiría que empezara él, si no les parece mal. Entonces, Pedrito, si pudieras tú comenzar, por favor. Adelante, claro. Adelante. Sí, perdón, Toño, es que creo que me tengo que ir más temprano porque el transporte se va. Y sí tengo algunos comentarios para Adrián. Ya se los hice a él de su conocimiento, pero aquí los manifiesto. A mí me gustaría conocer cuál es el fundamento para hacer el cruce entre la temperatura media y la emisión de gases. Es decir, ¿en qué momento o en dónde está el comparativo de ambas variables en los tiempos? O sea, en tu reporte no nos muestras una tabla o unos datos en donde se pueda ver cómo comparas la temperatura media año con año. Pero, ¿cómo sabes que una temperatura media se relaciona con un tipo de emisión de gas en un año o por qué?
otro comentario que tengo es, haces una regresión lineal, pero no nos compartes los datos para saber con qué error estás aceptando o rechazando este ajuste lineal o los datos. O sea, ¿por qué puedes afirmar que existe una relación lineal, por lo menos en el supuesto que estás pensando? Es decir, en las ilustraciones 15 y 10, ¿por qué puedes afirmar que el crecimiento, el comportamiento es creciente y que tiene una tendencia lineal si claramente en las ilustraciones la 15 y la 10, o creo que es la 15 y la 20? Y mi punto de vista en particular, pusiste un objetivo en tu estudio que dice identificar los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero en nuestro país, así como los gases que se producen en mayor cantidad. Creo que sí puedes mostrar la parte de cuáles son los gases que se producen en mayor cantidad y qué efecto tienen en la temperatura media del clima. Pero la parte que sí veo que no puedo desprender de tu estudio es cómo relacionas qué sectores con qué emisión de gases y qué temperatura media. O sea, veo que hiciste una muy buena investigación bibliográfica para estar recomendado en cuanto a lo que podrían ser tus propuestas de mejora en los diferentes sectores, pero no veo cómo tus datos se relacionan con esas propuestas. O sea, a mí me hubiera gustado que me dijeras en tal sector está tal temperatura media y se debe a tal emisión de gases. Entonces, pues esa es mi sugerencia, que yo creo que te podría permitir mejorar tu estudio, porque pues fue uno de los objetivos que te pusiste al principio, identificar los sectores que producen estas temperaturas medias y estas emisiones de gases que los producen. Eso es todo. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Sí, los tomaré en cuenta para mejorar el proyecto y hacer los cambios necesarios. Gracias. Muy bien, Adrián. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, ahora sí, pues, si no hay más, damos paso al doctor Nelson. Muchas gracias, Toño. Oye, pues Adrián, yo creo que antes de otra cosa, decirte lo que me parecen muy bien varias cosas de tu proyecto. Pues lo primero que me parece muy bien es que manifiestas un interés por problemas que son problemas sociales, colectivos, y que en cierto sentido con ese interés muestras algo que a nosotros nos interesa en la carrera, que es pues crear gente que tiene ganas de entrarle con sus matemáticas, con sus modelos, con su inteligencia, con su capacidad técnica y crítica a cosas pues que importan, que valen la pena, que tiene el valor de decir, bueno, lo mismo si el gobierno tiene que hacer algo, yo le puedo recomendar, porque yo tengo, o sea, esa actitud, pues mira, aplausos, ¿no? Me parece excelente, creo que es algo que hay que fomentar entre los estudiantes, ya es algo que valoramos mucho en la universidad y en la carrera. Entonces, ese primer punto pues, me parece excelente de tu trabajo. Por otro lado, pues reconocer que tú estás en cuarto semestre, ¿no? Y cuarto semestre pues, significa cálculo univariado, multivariado, álgebra superior, álgebra lineal, prueba 1, y ya acabé con tus herramientas probabilísticas, ¿no? Probablemente estés llevando prueba 2, pero no, es decir, regresión, tendencias, series de tiempo, filtros, suavizadores, predictores, criterios, pues no tienes. O sea, te digo, criterios de ajuste de modelos, ¿no? Todo eso es algo que tú, pues por tu compromiso, digámoslo así, con el trabajo fuiste a buscar, asesorado por tu asesor y me parece también muy bien de tu parte que hayas buscado modelos que exceden tus capacidades dadas en clase, que no te hayas limitado a decir es que esto no lo vi y entonces no lo puedo hacer, sino que pues te levantes, pongas esa iniciativa y digas, a mí me interesa el problema y para solucionarlo amplíe mi conocimiento a expensas de algunas dificultades técnicas en las que te metiste. Y por otro lado, creo que tomaste en serio el trabajo, ¿no? Hiciste un trabajo ordenado, con buena presentación, un trabajo que muestra que muestra cierta dedicación en tiempo y en intención, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son aspectos muy positivos de tu trabajo que me parece realmente quería exaltarlos antes de comentarte algunas pues de las cosas que yo veo, pero que es más o menos lógico ver, dado también lo que acabo de comentar, y que te comento un poco como
pues como en aras de decir si sigues haciendo un proyecto, si sigues teniendo este interés, si eso no para un proyecto le quieres entrar con más profundidad, pues hay algunos aspectos importantes, ¿no? Pero uno de los aspectos importantes es que, bueno, yo veo como que presentaste un montón, no, de gráficos, ¿no? Gráficos de barras, por lustros, por años, por estados, etcétera. Y yo te recomendaría que en ese caso buscaras variables categóricas que agruparan a variables continuas para buscar en un gráfico segmentación por categorías de una misma variable y cuando las variables tienen una dimensión temporal, en vez de agregarlas en barras, es más común presentarlas como series de tiempo, pues en una dinámica en donde en cada momento hay una observación del tiempo, porque fíjate que en series de tiempo hay varias descomposiciones que nos hacen pensar que lo que estamos observando tiene componentes cíclicos, estacionales y tendenciales y aparte completamente estocásticos. Entonces tú estarías detrás de uno de los componentes, que en el caso del clima hay un componente cíclico de muy largo alcance, se supone que van subiendo las temperaturas y luego bajan, no en el año, me refiero a lo largo de décadas, ¿no? Y luego uno durante los años y luego una tendencia posiblemente a crecer y luego una variación. Entonces tú estarías como atrás de un componente y sería buena idea o sería padre si tú mismo le buscas por allí series de tiempo y descomposición de series de tiempo porque probablemente te dé elementos interesantes allí para analizar más que con estas gráficas de barras que por otro lado como que no discernían lo fundamental. El crecimiento está o no está asociado con qué, ¿no? O sea, si aparece Sonora es porque en Sonora hay un cambio climático más acelerado o porque de por sí la diferencia en la temperatura de Sonora a otras pues era igual de grande, o sea, no sé si me explico, ¿no? Como que hay un elemento en donde no se ve realmente la tendencia porque pues está agregado quizás con la variable equivocada, ¿no? Y luego, digo, todo esto igual podríamos, si tú tienes interés, me buscas y te puedo ayudar como a pulir unos de esos detalles o a enseñarte un poquito por dónde se me ocurre que pueden salir resultados interesantes, ¿no? Y es que hay otra cosa que fueron las regresiones lineales. Un poco sí lo que decía Pedro. Hay varios criterios de aceptación o rechazo de ciertas hipótesis relativas a si es relevante o no una variable en una regresión que explica otra. Pero una de las cosas que veo que hiciste mucho fue añadir regresiones cuadráticas. Y fíjate que añadir una regresión cuadrática es una decisión de fondo. O sea, quiero decir, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una regresión de salario y educación y quiero explicar el salario con la educación, yo sí elegiría una forma cuadrática porque sé por la teoría económica que el retorno marginal de la educación es decreciente. Entonces yo sé que eso lo tengo que modelar con una curva que tenga capacidad de hacer así. Pero cuando yo digo que el tiempo y el clima tienen una relación cuadrática, yo ya estoy diciendo por el modelo que la relación es así. Es decir, que conforme el tiempo avanza, se va a acelerar más el clima como función del tiempo. Y el poner la forma cuadrática no es lo mismo que encontrarlo en los datos. Entonces, al final creo que sí vi que estabas trabajando en Python. Por la estética me pareció que estabas trabajando en R. Entonces, si estuvieras trabajando en R, pues podrías utilizar el GeoMSmooth del ggplot que hace la técnica de LOES, ¿no? Los polinomios locales. Si no, bueno, pues buscar en Python habrá sido Seaborn, pues buscar quién Seaborn puede hacer un ajuste de polinomio local, que sería una técnica un poquito más orientada que los datos hablen. Pero creo que en estos temas el componente fundamental no es si existe una tendencia en los datos, sino si podemos creer que la tendencia tiempo, que quizás es también en alguna teoría que nos diga que eso debe de estar ahí y que esa relación va a continuar. Entonces, bueno, y todas esas preguntas son preguntas que tú mismo te vas a hacer finalmente cuando lleves regresión. Digo, estás en cuarto, falta quinto, sexto y en séptimo, que lleve regresión, o no, es en sexto regresión y en séptimo machine learning, que muy probablemente ya todo esto lo vas a poder hacer, ¿no? Pero, en fin, tiene como varias cositas ahí técnicas que yo creo se prestan a que le sigas buscando y si te interesa el tema así más allá de que sea un trabajo final, pues hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, bueno, esos son mis comentarios y muchas gracias, Adrián. Muy bien en general el trabajo. Y muchas gracias por sus comentarios y también los tendré en cuenta para que este trabajo mejorara y los futuros también poder hacerlos mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nelson. Estupendo, Adrián. Bueno, y por último, nos gustaría, no sé si el doctor Lázaro tuviese algunos comentarios con respecto a, pues, a su trabajo, dado que él es el encargado de la materia de ciencia de datos. Sí, muchas gracias, Adrián. Quería felicitarte por el trabajo que has hecho. La verdad que, bueno, has hecho un bastante uso intensivo de, bueno, de las cosas que vimos en clase y, bueno, prácticamente, no solamente de la técnica de programación y el análisis, bueno, no solamente de la técnica de programación, sino también del análisis que estás haciendo de los resultados obtenidos, que creo que es creo que es un trabajo súper meritorio porque, insisto, fuiste mucho más allá de lo que vimos en clase. Así que te felicito por el trabajo realizado. Me gustaría ver la caja de aquellos que dicen que el cambio climático es un invento de los chinos, cuando un chico de universidad precisamente se puede aparecer con estos estudios, con estas tablas y con estos números para, wow, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, que no soy estudiante, que ya pasé por allí, pues pueda decir semejante tontería, ¿no? Pero bueno, eso va mucho más allá del comentario. Sí me gustaría mucho que me explicaras cómo tú crees a partir de los análisis que has obtenido cuáles pueden ser las proyecciones que se puedan hacer a futuro a partir de los resultados obtenidos, porque al final no es una investigación para hacerlas, es para tener algún conocimiento que pueda ser aplicado en algún recurso, en algún sector, en algún estado particular a futuro, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto de lo que estudiaste, de lo que viste, de lo que aprendiste? ¿Qué es lo que pudiéramos esperar en lo adelante? Sí, perdón. Sí, pues con base en los resultados conseguidos, yo creo que las temperaturas van a seguir aumentando. De la misma manera, la frecuencia y severidad de los distintos fenómenos hidrometeorológicos vistos, a menos de que se haya, se haga un cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esto que es muy importante reducir las emisiones para desacelerar todo este aumento de temperaturas, de fenómenos, ya que pues, es un problema muy grande que puede llevar graves consecuencias, no solo económicas, sino también de la tierra, de las consecuencias ambientales, de las cuales si nos actuamos a tiempo, pues no podremos recuperarnos fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Ari. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Y bueno, por último, bueno, a mí me tocó trabajar, pues, acompañar tu trabajo, Adrián. Y bueno, a mí me gustaría principalmente que igual nos comentaras pues, los dilemas que nos encontramos para poder empezar justo a hacer esas comparativas entre los datos, ¿no? Porque te acuerdas que de entrada, pues muy aventurado el tema, justo como lo mencionaba pues Nelson, también Pedro, pues que es un tema bastante grande, con muchos pormenores por los cuales pues poder hacer estos análisis, pero pues dentro del proceso de recopilación de datos, ¿te acuerdas? No sé si nos puedes comentar cómo fue que hicimos esos ajustes para poder pues presentar justamente los gráficos y los datos, ¿no? ¿Cuál fue la reflexión que tuvimos? ¿Recuerdas? Sí, sí, sería, pues, si no se encuentra una tendencia muy clara en los datos que se encuentran, se podría dividirlo en distintos periodos de tiempo, ya sea trienios, lustros. De la misma manera, comparar los datos entre sí utilizando pues distintos, como subdividir los datos. Por ejemplo, aquí tenemos muchos datos de meses. Por ejemplo, en los ciclones podría ser también analizar los meses que son temporada de ciclones, cómo cambia por las distintas temporadas del año. Contrastar todas estas variables en diferentes maneras para encontrar la mejor información posible que nos diga lo, lo más acerca de lo que tenemos. Sí, eso, básicamente. Muy bien, Sí, Adrián, muchísimas yo gracias. quiero decirle Adelante, Pedro. a Adrián que lo felicito por ese pensamiento. Igual yo emití mi opinión, pero no dejo de reconocer, Adrián, que tienes el espíritu que menciona Nelson. Y lo que más me gustó que acabas de decir,
y que yo creo que eso es lo que te puede ayudar también mucho, es contrastar, dijiste, las diferentes variables para ver qué combinación de ellas o permutación de ellas te podría permitir obtener resultados de la base de datos que a simple vista no se ven hasta que contrastas unos datos con los otros. Y creo que en ese sentido tu trabajo está bien hecho. O sea, sí buscaste, sí trataste de contrastar todas las variables, solo que en mi comentario te hago nada más la propuesta de que hicieras otras combinaciones que quizás a lo mejor no viste. Aunque no pusieras los índices de error y demás que pedimos en una regresión lineal, pero vaya, pues, en ese sentido creo que estás cumpliendo, ¿no? Estás cumpliendo con el trabajo y estás yendo más allá de lo que quizás probablemente tu profesor te pidió, ¿no? Nada más quería yo hacer énfasis también en eso. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Adrián, también. Y bueno, con esto damos por concluida la primera presentación.